Libia fue el ensayo, Venezuela es el próximo objetivo. Epa, mi llave, feliz jueves, feliz tarde. Con relación al caso de Libia y sus posibles comparaciones con Venezuela, es importante decir lo siguiente. Hay similitudes. Por ejemplo, la presencia de la intervención de Estados Unidos en un país extranjero. En Libia, Estados Unidos participó en los ataques y operaciones militares como parte de una coalición internacional. En el caso de Venezuela, Estados Unidos ha desplegado fuerzas navales, marítimas y aéreas en el Caribe cerca de Venezuela, interviniendo marítimamente, lo que implica una actividad militar extraterritorial. Esta es la similitud que existe. Justificación oficial: seguridad humanitaria versus crimen organizado y amenazas externas. En Libia, la intervención fue justificada en gran medida por la protección de civiles ante una resolución de las Naciones Unidas de imponer una zona de exclusión aérea para evitar masacres. En el caso de Venezuela y el Caribe, Estados Unidos argumenta que sus operaciones son parte de la lucha contra el narcotráfico, de las rutas ilegales, y la presencia militar responde a una amenaza para la seguridad hemisférica. ¿Qué diferencia vemos en este sentido? La naturaleza de la intervención. Libia fue una intervención militar abierta con bombardeos, establecimientos de zonas de exclusión aérea, participación de numerosas fuerzas aéreas y marítimas y un objetivo visible: derrocar al régimen de Gaddafi. En el caso de Venezuela y el Caribe, hasta ahora no se ha dado una intervención convencional a gran escala. Más bien es un despliegue militar naval de operaciones de interdicción, presión diplomática y sanciones. No hay, hasta donde se informa, una invasión terrestre masiva con objetos de cambios de régimen declarados. El objetivo principal en el caso de Libia era el cambio de régimen, más la protección humanitaria, más la crisis interna, que era una guerra civil que derivó en intervención internacional. En el caso de Venezuela, en el Caribe, oficialmente se combate al narcotráfico, control de rutas marítimas, seguridad regional, aunque hay acusaciones de que hay un objetivo de cambio de régimen, no es declarado de una forma como en el caso de Libia. Hay que tomar en cuenta los contextos internos de cada caso, que son completamente distintos. En el caso de Libia, estaba en una guerra civil con fuerzas rebeldes tomando territorios, una ruptura interna clara, un poder central debilitado. En el caso de Venezuela, aunque tiene una crisis política, económica y social, no está en el mismo tipo de guerra civil abierta donde varias facciones se disputan el territorio en el estilo libio. La intervención no surge de un reclamo de la oposición al poder central con un respaldo internacional inmediato de la coalición. En el caso de Libia, hubo un mandato explícito de la ONU mediante la resolución 1973 del Consejo de Seguridad para proteger civiles y establecer la zona de exclusión aérea. En el caso de Venezuela, Caribe, no parece existir un mandato de la ONU. Es más, por el contrario, la ONU se ha mostrado totalmente en contra de lo que está haciendo los Estados Unidos, de tal manera que no hay cómo avalar una intervención militar de Estados Unidos, al menos por esa vía. Se basa en la jurisdicción del narcotráfico, soberanía regional, acuerdos bilaterales. La legalidad internacional es cuestionada por Venezuela y por muchos otros países también. Efectivamente, como resultado de estas intervenciones y el impacto previsto, en el caso de Libia, la intervención logró derrocar a Gaddafi, pero el país entró en una situación de caos, sin un plan de posguerra claro, lo que ha sido ampliamente criticado como fracaso en la estabilización. En el caso de Venezuela, la situación aún está en desarrollo, los resultados no están definidos. Es más una escalada de tensión que un conflicto cerrado. El impacto puede variar y hay mayor precaución respecto a las repercusiones regionales e internacionales inmediatas. En este sentido, debemos recordar que uno de los grandes temores regionales es que ante una incursión en Venezuela se dispare el precio del petróleo, lo cual afectaría a los propios Estados Unidos, se dispare una migración masiva que afectaría a los países vecinos y la respuesta de Venezuela hacia los Estados Unidos podría generar un conflicto regional. Como conclusión, es importante destacar que tras la caída del régimen de Gaddafi, Libia entró en un prolongado proceso de inestabilidad, fragmentación, múltiples autoridades, lo que algunos analistas califican de un estado fallido. Es decir, la intervención empeoró la situación. Más, hay que destacar que Libia era un país próspero, a pesar de sus diferencias internas, muy auspiciadas por fuerzas externas, que era un país próspero en la región y hoy en día es la nada. Volvemos a encontrarnos aquí con un evidente caso de un país, en el caso de Venezuela, que está cohesionado a través de sus fuerzas armadas, las fuerzas políticas y las fuerzas civiles, que no apoyan al régimen o gobierno de turno, pero que definitivamente no avalan
una intervención extranjera, lo cual, de acuerdo a encuestas internas confiables, da un 93% de apoyo a el mantenimiento de la paz en Venezuela y el rechazo de una intervención por parte de Estados Unidos. Ahora bien, quisiera escucharles sus comentarios y quisiera leerlos. ¿Consideran ustedes que Venezuela está en las desventajas que se encontraba Libia? ¿Consideran ustedes que la salida de Libia mejoró las condiciones de los libaneses? De los libios. ¿Consideran ustedes que fue la mejor opción la intervención de Estados Unidos? Un extra, un plus. ¿Cómo estaban las fortalezas y debilidades militares de los equipos en Libia? Fortalezas, gran cantidad de equipos sobre el papel. Tanques, blindados, artillería, defensa aérea. También como otra fortaleza, la capacidad de montar una defensa convencional fuerte en teoría. Debilidades, había una obsolescencia, muchos sistemas viejos, tecnología soviética o importada con un mantenimiento débil. Una dispersión y fragmentación del mando, especialmente cuando entró la revuelta y cuando la intervención de la OTAN más la coalición comenzó, muchas unidades fueron derrotadas o se desmoronaron. En el caso de Venezuela, el inventario y las capacidades de Venezuela han mantenido relaciones armamentísticas importantes con Rusia, adquiriendo tanques rusos, vehículos blindados, sistemas de defensa antiaérea, etc. En el 2025 hay un despliegue militar activo, drones de vigilancia, buques de guerra, fuerzas navales y aéreas en el Caribe, como respuesta a la presencia de Estados Unidos. Adicionalmente, las fuerzas terrestres han movilizado para patrullaje costero, fronterizo y ante las tensiones. Se habla de unos 15.000 soldados enviados a aguas, ríos, buques y patrullas, etc. Sin embargo, hay reportes de que muchos sistemas de combate avanzados, aviones, helicópteros y tanques, están subutilizados o en mantenimiento deficiente, debido a las sanciones, limitaciones económicas y falta de repuestos. Esto es de acuerdo a una publicación de un diario francés. Esto ha sido desmentido recientemente cuando hemos visto incluso la llegada de aviones militares rusos con equipos y personal. Fortalezas y debilidades. Fortaleza relativamente moderna, adquisición de sistemas rusos, lo que le da una capacidad de defensa aérea y blindada más actualizada que muchos países de la región. Buena posición geográfica costera, lo que da ventaja para patrullaje, vigilancia marítima, posición estratégica frente al Caribe. Debilidades. Dependencia de material importado, principalmente ruso, y vulnerabilidad al mantenimiento y repuesto. Ya esto último ha sido explicado. Economía nacional muy debilitada, lo que afecta a la operatividad del equipo militar. Esto también se pudiera descartar tomando en consideración que ha recibido créditos y apoyos de Rusia y China. Enfrentamiento más tipo presión, disuasión de guerra convencional completa, lo que limita la actuación de los grandes sistemas de armas. Es decir, estamos hablando de la guerra de información, que a esto le responde la guerra asimétrica, guerra no convencional y guerra de guerrillas, en la cual viene desarrollando Venezuela su estrategia de defensa desde hace más de 25 años. Debemos recordar que Venezuela, desde la llegada de Chávez, se viene preparando para una confrontación con los Estados Unidos y lo ha hecho tomando en consideración las experiencias de otros países. En 2011, Hillary Clinton recibió un informe confidencial que hoy es público. Y ahí se revela algo que jamás te contarán en CNN. Libia no fue bombardeada por derechos humanos ni por liberar a su pueblo. Fue bombardeada porque Gaddafi estaba creando una moneda africana basada en oro y quería unir al continente en un bloque económico soberano. Cientos de toneladas de oro y plata. Y un plan, un dinar africano que reemplazara al franco CFA. Esa moneda colonial que Francia sigue imponiendo a sus excolonias. ¿Y qué decía el informe secreto? Que esta era una amenaza directa para Francia, para sus bancos y para el orden económico occidental. El resultado, la OTAN destruyó Libia, dejaron el país en ruinas y asesinaron a Gaddafi. Y la prensa celebró como si fuera una victoria moral. Hoy están intentando la misma jugada, pero en Venezuela. Solo que el discurso cambió. Ya no hablan de la primavera árabe. Ahora hablan de narcotráfico, crisis humanitaria y transiciones democráticas. Pero el patrón es el mismo. Un país con enormes reservas de petróleo, gas y minerales críticos. Un estado que no se alinea con Washington y un proyecto de integración regional que incomoda a los de arriba. No es casualidad que cada vez que Venezuela intenta avanzar en soberanía energética o monetaria, aparezcan sanciones, bloqueos, misiones humanitarias y llamados a proteger la democracia. La historia de Libia no es un capítulo cerrado. Es el manual de operaciones del siglo XXI. Cuando un país del sur intenta controlar sus propios recursos, crear su propia moneda o desafiar al dominio del dólar, los mismos de siempre aparecen diciendo que vienen a salvarlo. Y a no ser que hagamos algo, ya sabemos cómo termina eso. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo.